Iván, si puedes grabar también al público para que los mexicanos no digan, ¡ay, no hay auditorios! Buenas noches, Argentina, es un gusto volver a estar aquí. Gracias por recibirme nuevamente y sobre todo ahora que... Gracias. No tengo mucho más para decir porque se han dicho muchas cosas, pero bueno, voy a presentar un poco los últimos dos libros que he escrito. Decía recientemente en Brasil que me recibieron con tanto cariño y tanto apoyo, que es la primera vez en mi vida que vivo en un país del socialismo del siglo XXI con Manuel López Obrador. Y la verdad es que el nivel de fanatismo enfermizo que tienen los seguidores de López Obrador solo lo había visto en los fans de Hugo Chávez, o tal vez en la Cámpora, ¿no? Aquí en Argentina con los Kirchner, o tal vez los fans ciegos del Che Guevara, incluso los fans gays del Che Guevara, que no me lo explico. Y la verdad es que venir aquí y recargarse de buena energía, me voy de regreso con muchísimo cansancio, pero con las pilas súper recargadas, y les agradezco porque cada vez que pues vengo a Brasil, que vengo a Argentina, luego voy para Chile, realmente para mí esto es lo que me recarga para seguir adelante. Entonces, con ánimos de presentarles un poco el trabajo que he estado realizando y agradecer porque aquí entre todos, Alejandro Bongiovanni, mi querido papá oso, y Amneris, mi mamá osa, contribuyó a hacer una reseña de mi libro, al igual que Iván, gracias Iván, y también María. Entonces, estoy entre verdaderos liberales y libertarios que me han ayudado mucho al trabajo que he realizado. Entonces, bueno, como ya saben, escribimos con Axel Kaiser El engaño populista. Ya más o menos saben pues de qué va. Quisimos hacer un recuento histórico de cómo llegamos a la situación del socialismo del siglo XXI, cuáles fueron las causas que nos llevaron ahí, qué es el Foro de Sao Paulo y eventualmente cómo salir de esa situación. Entonces no voy a hablar mucho del engaño. Si alguien tiene una pregunta, con gusto se las respondo. Siguiente, por favor. Entonces, después del engaño populista y de explicar un poco cómo llegamos a este lío, escribí Cómo hablar con un progre, básicamente recolectando toda la maraña de incongruencias de los comunistas con iPhone que me he topado en todos los rincones del continente. Y es que mucha gente me dice, ¡ala, qué capacidad la que tenés para entender lo que está pasando en toda la región! No, es que no es tan difícil. Todos están adoctrinados y aborregados con las mismas 4 estupideces. El imperio yanqui, la conquista española, el neoliberalismo, o sea, no es difícil cuando te das cuenta que desde Río Grande hasta la Patagonia, todas las universidades estatales latinoamericanas tienen o un auditorio Carlos Marx, o un pasillo Federico Engels, o un monumento al Che Guevara, o un aula Lenin, ¿sí? Cuando algo se repite 1, 2, 5, 10, 15 veces, esa vaina no es casualidad, ¿ok? Esa vaina es estrategia. Y lo que nos dan los gobiernos estatistas latinoamericanos no es educación, es adoctrinamiento. Entonces la primera estupidez del latinoamericano es que él busca y él deposita su máquina de resolver problemas más útil y más productiva, que es su cerebro, en las personas que están menos interesadas en educarlos. Ya desde ahí, o sea, vamos mal, porque estamos depositando nuestra máquina de creación de riqueza y de resolver problemas en los que están interesados en mantenernos estúpidos para que votemos por ellos, para ellos entonces robarnos. ¿Se dan cuenta? Es que cuando uno lo dice así es absurdo. Entonces, pues por eso saqué Cómo hablar con un progre. Obviamente me he visto del Che Guevara, porque esa es otra de las incongruencias de este continente. ¿A dónde vamos a llegar si el líder político juvenil por excelencia de este continente es un racista, homofóbico, carnicero, que le confiesa al padre lo que le gusta matar? O sea, ¿a dónde va a ir este continente cuando el líder cool por excelencia es un tipo sociópata que lo que le gusta es aniquilar la vida, ¿no? Entonces por eso pues me meto con la figura de él, cambio ciertos elementos. En vez de un fusil tengo un libro donde la palabra revolución está tachada para decir evolución. Tenemos que evolucionar de esta mentalidad de que al que piensa distinto hay que matarlo. En vez de tener un habano, pues tengo una pluma. ¿Por qué? Porque pues esto es la batalla de las ideas.
A los mexicanos les pareció que, uy, que eso era demasiado, entonces le cambiaron la portada al libro, le pusieron cómo hablar con un izquierdista. Yo quería que le pusieran cómo hablar con un chairo, pero les pareció muy ofensivo. Y tampoco les pareció que me metiera con la figura del Che, porque pues ustedes ya saben, ¿no? Frida Kahlo, Trotsky, toda esta gente está súper entelenovelada allá en México. Entonces, siguiente, por favor. Un poco de los contenidos del progre, pues obviamente hago una aproximación a quién es el progre, empezando porque el progre nunca vino del pueblo pobre. Todos los progres desde Marx son niños bien, burguesitos, con complejos de superioridad, que creen que ellos desde su posición altísima de inteligencia absoluta van a poderle dictar a la sociedad cómo vivir, ¿sí? La mayoría, pues sí, acomodaditos, desde Fidel Castro, cuyo padre era un terrateniente que hacía negocios con Estados Unidos, hasta el mismo Ernesto Guevara, que ustedes muchos saben que su abuelo pues tenía bastante plata, y el mismo Carlos Marx. Luego obviamente hablo de el progresismo, del buenismo de estos progres, ¿no? El pacifismo, el ecologismo, estas banderas, ¿no? De las cuales los progres se disfrazaron, porque ya en algunos círculos es estúpido hablar de controles de precios, menos en Argentina, ¿verdad? Eso sigue siendo aquí de moda, y encima lo confunden con neoliberalismo. O sea, si Macri se endeuda 30 millones con el FMI, eso no es keynesianismo, eso es neoliberalismo. Si Macri quiere controlar precios, eso no es socialismo, eso es neoliberalismo, ¿verdad? Pero como en la mayoría de círculos se vuelve ridículo hablar de controles de precios, de acabar con la propiedad privada, entonces los progres se disfrazaron, ¿sí? de nuevas banderas. El feminismo, por ejemplo, claro, pero si quieres ser mujer que se merezca respeto, tienes que ser una lesbiana resentida, que deteste a los hombres, que no se rasure, y encima marxista. Porque si sos Gloria Álvarez, que te insulten de puta para arriba. No hay una asociación en todo este continente feminista que jamás haya salido a pelear por mis derechos, ni la estoy buscando tampoco, me vale madres. Pero a lo que voy es, se supone que van por los intereses de la mujer, sí, siempre que seas una mujer marxista. Se supone que van por los intereses del medio ambiente. ¡Ay, la ecología! Pero cuando una libertaria como yo les dice, hey brother, funda una asociación de reforestación de árboles, eso fue lo que yo hice en Guatemala, con mi propio dinero, en mi propio tiempo. La ecología se soluciona con problemas que tenemos, sí, pero tenés dos opciones: irle a llorar al gobierno para que una bola de burócratas se sienten en un salón tipo protocolo de Kioto o Tratado de París a negociar cuotas millonarias para seguir contaminando, porque quedemos claros, ahí lo que se negocia es cuotas para seguir contaminando, en lugar de tener soluciones de mercado. Soluciones de mercado como nanotecnología que pulverice el plástico que tenemos en los mares, mochilas con paneles solares para que los niños en África puedan ir a estudiar y tener con qué hacer las tareas en aldeas donde no hay electricidad, carreteras hechas de plástico, carne que se haga en los laboratorios en lugar de matar animales. Cuando tú le presentas al progre soluciones de mercado a los problemas ecológicos, hacen algo así como me vale madres, porque les vale madres el medio ambiente. Lo que quieren es tener una cuota más para seguir con la excusa de que el socialismo y el estatismo funcionan. Y lo mismo con todo lo demás. El pacifismo, la ayuda internacional. Obviamente hablo también de la utopía del progre, de Cuba, ¿no? La tierra progremetida, donde nadie se va a vivir nunca. Del caso de Caracas, ¿no? Se suponía que con el socialismo del siglo XXI, Caracas iba a ser el Nueva York de América Latina y todos nos íbamos a volver locos por querer ir a vivir a Caracas, nos íbamos a empujar peor que en el muro de Trump para entrar a vivir a Venezuela. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es que Caracas hoy es el apocalipsis zombie de The Walking Dead, de donde todo el mundo quiere escapar y nadie quiere entrar? Pues porque el socialismo del siglo XXI no solo no acabó con la pobreza, la multiplicó, no solo no acabó con la corrupción, la llevó a niveles nunca antes vistos. Porque les quiero recordar que el caso de corrupción más multibillonario que este continente ha vivido no es culpa de la derecha corrupta, mercantilista de los años 90. No, es culpa del socialismo del siglo XXI y se llama Odebrecht, ¿verdad? Pequeño gran detalle, solo para que no se nos olvide. Luego, obviamente, hablo de
varios de las películas que los progres agarran como suyas, cuando realmente son películas que tienen un montón de mensajes liberales y libertarios. Y entonces hablo de Star Wars, de V de Vendetta, de Matrix, de películas que tenemos, de Hunger Games, que tenemos que rescatar. Porque, perdónenme, pero no todos los millennials van a leer la acción humana. ¿Qué más me gustaría a mí? Entonces, si no empezamos a agarrar elementos de la cultura pop para enseñar libertad, para enseñar autoestima, individualismo, pues vamos a tener un poquito la guerra perdida. Siguiente, por favor. Y pues ahí pueden ver un poco más de la tabla de contenidos de lo que yo, en Cómo hablar con un progre, trato de demostrar. Al final, la mejor manera de hablar con un progre es, en lugar de demostrarles que ustedes están en lo correcto, llévenlos a ellos a un lugar que pocas veces frecuentan, que es a las consecuencias lógicas de sus propios planteamientos. O sea, en lugar de estarte desgastando con un progre y decirle, mira, aquí está la península de Corea, ves cómo aquí no hay lucecitas, ves cómo aquí sí, ves cómo la libertad funciona, esa vaina no sirve. ¿Saben qué sirve? Darles la razón de entrada. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una vez aquí en Argentina, y esto está en el libro, estábamos en Tucumán con Axel y un chavo nos dice, y es que ustedes meten a todos los socialistas en la misma canasta, ¿viste? Y yo soy tronquista. Yo soy tronquista. Y eso es distinto. Ah, sí, le digo yo. Qué interesante. Va, buenísimo. Vos decís que eso es distinto. Perfecto. Te voy a hacer un análisis. Te voy a leer los 10 puntos del Manifiesto Comunista y tú me vas a decir cuáles de esos 10 puntos tú no estás de acuerdo, ¿vale? Sí, me dice, ok. Fíjense, en lugar de decirle, no, estás mal porque el comunismo mató 100 millones de gente, ya sabemos que los progres, los datos les valen madres. Entonces, agarré y le empecé a leer los 10 puntos del Manifiesto Comunista, ¿no? Expropiación de los medios de producción, sí. Estatización de la educación, sí. Aniquilación del dinero, sí. A todo me dijo que sí. Ok, le dije yo, hemos descubierto que estás de acuerdo con los 10 puntos de Marx. Ahora, ¿qué pasa? Porque vos decís que sos distinto. Y sí, me dice, porque yo no te lo impondría por violencia, ¿viste? Ah, ok, le digo yo. Entonces, tú llegarías a mi casa, ¿no? Me tocas la puerta y me decís, buenas tardes, aquí viene el gobierno comunista a expropiarte. Y vengo yo y te digo, no me da la gana. ¿Qué haces conmigo? Y bueno, no sé, te trato de explicar, viste, que la justicia social. Perfecto, le dije. Suponé que pasás, gracias. Suponé que pasamos 3 días dialogando y vos me hablabas de la justicia social y de la paz del mundo mundial y tarará, y no me logras convencer. Digo, mira, gracias, pero no me convenciste, no te quiero dar mi casa. ¿Qué haces conmigo? Y bueno, pues, no, pues te esfuerzo. Ah, ¿cómo me forzás? ¿Me matás? ¿Me metes a la cárcel? ¿O me obligás a salir del país? ¿Ves cómo todos los socialistas son la misma porquería al final? Pero es muy distinto arrancar desde el punto de vista de sos un subnormal, ¿cómo se te ocurre el socialismo? A venir y decir, vení. Poquito a poco, pendejo, te voy a llevar. Vamos a las consecuencias lógicas de las estupideces que estás planteando. Y eso se puede hacer con todo. Cuando te digan, bueno, es que hay que salvar a los pececitos en el mar. Perfecto, yo también estoy de acuerdo. ¿Cuándo vamos a empezarle a dar títulos de propiedad a las orillas por las cuales entra la cantidad de porquería de plástico a los mares? Yo también me preocupan esos temas, me preocupan tanto que busco soluciones en lugar de repetir dogmas. Entonces, eso es un poco cómo hablar con un progre. Pero claro, tú sacas un libro defenestrando al Che Guevara, a San Che Guevara, y sacas un libro devastando a la izquierda, y eso automáticamente te pone en la esquina de Hitler, ¿no? O sea, entre tú y Hitler no hay nada para el fascismo, ¿verdad? Y por eso mismo, y dándome cuenta que la libertad no solo se ve atacada por sus enemigos económicos, entonces decidí escribir un segundo libro. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cómo hablar con un conservador?
Chan, chan, chan. Y entonces, bueno, la primera portada que ven ahí es la evidencia de que México se me metió en la piel. Llevo un año viviendo en México. Mi editor en España me dijo, está demasiado kitsch. Busqué qué era kitsch y me apareció la cara de López Obrador y una trajinera de Xochimilco y dije, ok, México se me ha metido en la piel. ¿Qué significa? Demasiados colores, demasiadas cosas, pero eso era lo que yo quería. Quería demostrar, y como ven ahí, pues estoy disfrazada de Margaret Thatcher, una Margaret Thatcher muy cool del siglo XXI, con sus lentes oscuros, con su minifalda, una bandera gay de un lado, el libro de Cosmos del otro, como un rosario. Atrás está una última cena, que no es su típica última cena tradicional. Tiene a los rockstars más importantes, Elvis en medio, Bob Marley, Freddie Mercury, Frank Zappa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, la segunda es la portada que ya refinaron y volvieron más conservadora en España. El libro sale el 21 de mayo, va a estar disponible en Amazon y espero que llegue también a América Latina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué escribí Cómo hablar con un conservador? Con prólogo de Carlos Alberto Montaner, que me parece un libertario de verdad y de la época, o sea, porque para nosotros es más fácil, ¿verdad? Vivimos en la era de que todo es cool y ya no hay racismo y los gays están bien y ahora hasta los transgéneros también. Pero decidí escribir este libro porque la libertad no solo se ve amenazada, como ya lo hablamos aquí, como ya lo dijo Iván y como ya lo dijo mucha gente, no solo se ve amenazada por la gente de la izquierda, sino también por mucha gente que yo titulo en el libro Lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias, ¿sí? Y la primera parte de este libro, su introducción dice, no escribas ese libro. Ustedes no saben la cantidad de gente que me dijo a mí que no se me ocurriera escribir este libro. ¿Por qué? Porque tus aliados son los de la derecha. Es la derecha la que te invita, es la derecha la que te quiere. Solo nomás no digas que eres atea, no lo repitas tanto. Solo nomás no digas que querés legalizar las drogas, ni la prostitución. Mira, bájale un poquito a ese tema. Y yo dije, no, porque la libertad es intrínseca, es toda una. No es solo la libertad que a mí me acomoda, sino la libertad, como ya lo dijo aquí María Martí, no es cuestión de si nos acomoda o no nos acomoda. Es que cada quien tiene la decisión de poder decidir cómo vivir su vida, ¿ya? Ahora, ¿cómo hablar con un conservador? Se los juro que es el libro que más me ha costado parir de los tres. Y son temas difíciles, y más en este continente. Pero la diferencia está en que en el progre, yo me estaba burlando de las incongruencias del comunista con iPhone, ¿no? Que desde el Twitter, en un Starbucks, se burla del capitalismo. En cómo hablar con un conservador, me estoy metiendo con vainas que la gente cree sacrosantas, divinas e incuestionables, e incluso infalibles. O sea, te estás metiendo con la fibra de la gente y con cosas que la gente de entrada te dice, esto no lo puedes negar porque es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque lo digo yo. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo decís vos? Porque naciste en una región del mundo donde te enseñaron que el cristianismo o el islam o lo que sea es la pura verdad absoluta. Entonces ya desde ahí estás jodido, porque estás entrando a un argumento donde alguien ya te dice de entrada, esto es sagrado, es cuestión de fe. No va a haber lógica ni raciocinio que me convenza de lo contrario. Pues mal vamos, ¿va? Porque ese mismo dogmatismo es el que los conservadores le critican a los marxistas, ¿no? Es el mismo dogmatismo que ellos dicen, ¿cómo es posible que después de 100 millones de muertos los marxistas sigan de dogmáticos y de necios? Y uno dice, ¿cómo es posible que en la plena era de la genética haya gente que niegue la evolución? Pero existen. Y ambos extremos son enemigos de la libertad. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los tópicos que yo trato en cómo hablar con un conservador? Primero, lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias. Vamos a hablar de qué es el conservadurismo y quién es un conservador. Y me voy a la historia. Porque en este libro, al igual que en El engaño populista, con el progre no lo hice tanto, porque como les vale madre los datos y la historia, me fui más a sus incongruencias.
pero en este sí me fui a una recapitulación histórica en la cual agarré la enciclopedia del libertarianismo, los argumentos del historiador Stephen Davis, me fui también a Edmund Burke y Thomas Paine y sus discusiones sobre la Revolución Francesa, los padres fundadores de Estados Unidos, Bakunin, el anarquismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hice eso? Porque descubrí en la historia que cuando empezaron los cambios de la revolución científica, de la revolución industrial, que la mujer empezó a pedir no ser vista como un animal, y cuando empezó toda esta innovación, los conservadores pusieron el grito en el cielo y dijeron: esto no. Y fueron los conservadores los que en el siglo XVIII dijeron: queremos monarquía, queremos a la mujer sin derechos, queremos que la iglesia y el Estado sigan unidos y queremos una sociedad estamental donde la movilidad social sea imposible. ¿Y quiénes fueron en ese momento quienes dijeron: no, estos cambios están cool, estos cambios van a ser buenos para la humanidad, estas revoluciones industriales, científicas, de la ilustración van a traer cosas buenas? Fueron los liberales clásicos. Y mucho antes de que apareciera Marx con el Manifiesto Comunista, liberales clásicos y conservadores eran archienemigos. Claro, de la nada apareció Marx, y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ante las amenazas del socialismo y de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, liberales y conservadores fueron empujados a una misma esquina ideológica. ¿Ya? Y claro, o sea, si sos Milton Friedman y tenés entre qué escoger a un Fidel Castro o a un Pinochet, ¿qué haces, va? Ahora, creo que ya nos dimos cuenta, pasado todo un siglo, que cada vez que los libertarios nos aliamos con los conservadores, salimos jodidos. Porque agarran nuestras ideas para ganar elecciones, ¿verdad? Recordemos aquí, yo lápiz. Yo empanada, ¿verdad? Yo empanada, vamos a bajar impuestos, Macri libertario, cosa que nunca salió de mi boca, y estoy mareada de la cantidad de argentinos que llegan a mi página. Es que vos defendiste a Macri y dijiste que era liberal. Yo como, evidencias, por favor. Ya sabemos que las evidencias no importan. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, igual que Bolsonaro, ¿no? Sale ahí en Instagram tomándose fotos con la ley de Federico Bastiat. O sea, cada vez que los liberales y los libertarios nos aliamos a los conservadores, salimos jodidos. Porque a la hora de que los conservadores llegan a gobernar, toda la agenda libertaria se queda engavetada. ¿Se entiende? Engavetada, enclosetada, metida, y no se hace. Y cuando la derecha conservadora, mercantilista y estatista gobierna, hace crony capitalism. Capitalismo solo para sus cuates, ¿sí? Que fue lo que pasó en los 90. ¿Cuántos libertarios no apoyaron a los Fujimoris, los Carlos Salinas de Gortari, los Menem, los Vinicio Cerezos? Muchísimos. Y siempre salimos jodidos. Porque como la agenda libertaria queda para después, como la agenda libertaria incomoda a las facciones, entonces conforme pasa el tiempo, la gente se encabrona. Y cuando la gente se encabrona, se va a votar a los lunáticos como los Hugo Chávez, los Evo Morales, los Kirchner, los Lulas, los Danieles Ortegas. Entonces, no nos conviene históricamente seguirnos aliando con los conservadores. Ahora, como yo creo en la libre competencia, que compitamos todos. Si está bien, o sea, si vos querés enseñarle a la gente que venimos de una costilla y que el mundo tiene 6.000 años y no 4.5 mil millones, dale, mano. Si vos querés enseñar a la gente que Jesucristo es la salvación, hacelo. Si vos querés enseñar que los gays son sodomitas, está bueno. Pero compitamos todos en la batalla de las ideas, a ver quién se gana la cultura. Y ahí entonces es en donde en la segunda parte de mi libro hablo de conservar, sí. Claro que hay que conservar. Pero ¿conservar qué?
¿Y conservar para qué? Porque obviamente como humanidad, conforme hemos pasado la historia del tiempo, ¿no? Como cuenta Harari en Sapiens o Steven Pinker en The Blank Slate, hay instituciones orgánicas que han hecho que como humanidad avancemos. Entonces ahí digo, ok, conservar sí, pero ¿qué vale la pena conservar? Vale la pena conservar la vida, vale la pena conservar la libertad, vale la pena conservar la propiedad privada. Y para conservar la vida y conservar la libertad y conservar la propiedad privada, hay cosas que los conservadores quieren conservar que atacan esas cosas. Por ejemplo, conservar la familia. Buenísimo. La familia es una excelente institución que a lo largo de la historia de la humanidad ha demostrado que funcionamos mejor como sociedad. Ahora, como ya explicó aquí Iván, la familia a lo largo de la historia de la humanidad no solo ha sido papi, mami, hijitos. A lo largo de la historia de la humanidad, la familia han sido tíos con sobrinos, abuelas con nietos, abuelos con nietos, madres solteras con hijos, padres solteros con hijos, vecinos cuidando a los hijos de los vecinos. Entonces, si vamos a conservar la familia, buenísimo, pero conservémosla en todas sus presentaciones. No solo en la presentación empaquetadita que en los años 50 se nos vendió como la única que puede existir. Y eso también incluye, como ya lo explicó Iván, ¿por qué no familia de papi, papi, hijos? O mami, mami, hijos. ¿Dónde está la evidencia científica que me demuestre que los genitales hacen la diferencia en qué tan buen papá o mamá sos? Yo no lo he visto. ¿Conservar el mercado libre? Por supuesto que sí. Pero conservemos el mercado libre, incluso en los mercados incómodos. Y ahí tengo un capítulo que se llama Sexo, Drogas y Riñones. ¿Sí? Para hablar de los mercados incómodos, que a los conservadores es como, nomás tantito no legalicemos el aborto. Nomás tantito no legalicemos la prostitución. Ni las drogas, es que esas cosas me incomodan, mejor metámoslas debajo de la alfombra. ¿No? Conservar, sí, por supuesto, pero conservemos las cosas que hacen que la humanidad avance. Luego también, obviamente, en el libro hablo de conservar la libertad de movilización, otra cosa que no le gusta a los conservadores, porque ese es su nacionalismo y las fronteras, y los inmigrantes sí, pero siempre que sean blanquitos y cristianos, porque si no, no. Claro, para mí todo el tema de la migración se acaba el día que se acabe el Estado benefactor. Eso fue lo que les voy a decir a los europeos. Quieren acabar con esta vaina de que los musulmanes quieren cargarse su cultura. Quiten el Estado benefactor y van a ver cómo el chingo de inmigrantes ya no van a querer venir. Ah, no, pero es que quitar el Estado benefactor va a enojar a los europeos que votan por mí. ¿Ya? Y eso es lo que les importa más a los políticos. En lugar de hacer lo correcto, hacer lo que es popular en un momento adecuado. Y bueno, también tengo películas para los conservadores, porque claro, la bendición de una pantalla de cine o de Netflix en tu casa es que podés acceder a mundos, sobre todo si sos un conservador homofóbico, que todo te da miedo, que no sea igual a ti. A través de la pantalla te podés meter durante 2 horas en estilos de vida que no son el tuyo y aprender algo. Entonces ahí tengo películas como Paul, Rick and Morty, hablo también de Game of Thrones, hablo de Yumi Her y un montón de recursos cinematográficos que pueden utilizar los conservadores para aproximarse a otras realidades. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Ahora, ¿por qué Margaret Thatcher? Bueno, tengo un capítulo al final donde hablo de Margaret Thatcher, ¿conservadora o libertaria? Porque el problema es que en este continente, desgraciadamente, uno no puede hablar de Margaret Thatcher, porque te dicen, las Malvinas, punto, ya, se acabó. Ya, o sea, la tipa pudo haber curado el SIDA, que vale madres por las Malvinas. ¿Ya? O sea, no podés tocar el tema. Y a mí me parece que eso es mediocre, es reduccionista y sobre todo a las que se las llevan de feministas,
las está perdiendo de conocer a una gran mujer que hizo muchas cosas. Porque les voy a decir algo, la única persona que yo conozco en el poder que vendió ideas libertarias inspirada por Hayek y que al gobernar implementó ideas libertarias, a pesar de que los sindicatos se le tiraban encima, le hacían protestas, le hacían huelgas, la bombardearon, la quisieron matar, y la tipa dijo, the lady is not for turning, es esta mujer. Todos los demás conservadores que llegan al poder con ideas libertarias, a los 4 meses ya están así, ¿ven? Cagados. Cuando empiezan los sindicatos, te voy a parar las calles. ¿Sí? Empiezan los sindicatos, te voy a parar las calles. Empiezan las oligarquías, te voy a quitar apoyo. ¿Y qué hacen la mayoría de los conservadores que se eligieron con ideas libertarias? Se hacen para atrás y van engavetando la agenda libertaria. La única tipa que yo conozco que no hizo eso fue esta. Pero además, estudiando su historia, porque me baso en su biografía, Life at Number 10 y From Gross's Daughter to Prime Minister, y también en las entrevistas que le hizo a la BBC, ella misma lo dice. A mí quienes me traicionaron, los socialistas siempre fueron mis enemigos, pero a mí quienes me traicionaron fueron los propios conservadores. Eran los propios conservadores los que le decían a ella, no empujes más, porque como empujes más vamos a perder votos. Y ella dijo un montón de veces, si yo no puedo hacer lo que es correcto, renuncio, porque yo no estoy aquí para ganar simpatías, yo estoy aquí para hacer lo correcto. Pero además de eso, le dedico un capítulo, porque esa tipa que ustedes ven ahí descriminalizó la homosexualidad en Inglaterra. ¿Ok? Ajá, para conservadora, ¿verdad? Un crimen que llevó al genio de Alan Turing al mismísimo suicidio, porque lo sometieron a un tratamiento químico de let's cure the gay away. ¿Y de dónde viene la idea de que ser gay es un pecado que debe ser aborrecido? Y de sodomitas no viene solo de la izquierda, aunque Che Guevara los mataba y les ponía una P de putos en el cuartel de la cabaña. No, viene de esa preconcepción conservadora de que el sexo solo puede ser de una manera y para la procreación. Entonces, si una tipa en los años 70 vota por la descriminalización de la homosexualidad, a mí eso no me parece nada conservador. Y no solo eso, para que se le sigan parando los pelos, votó a favor de legalizar el aborto. Ajá. Pero ¿acaso la ven ustedes a ella en las marchas LGTBQHIJK asterisco liberal? ¿Y por qué no la ven ahí? No la ven ahí porque no se puede darle Margaret Thatcher en este continente, porque te dicen las Malvinas, se acabó. Bueno, pues me vale madres. Pues yo creo que ya es hora de empezar a desempolvar verdaderas feministas libertarias y gente que se le paró al propio conservadurismo. Pero además de todo eso, Margaret Thatcher nunca pidió leyes de cuotas ni todas las estupideces que las feministas piden. Porque aquí el otro punto. Las feministas nos dicen que hay que desligarnos del paternalismo y del patriarcado capitalista, heteropatriarcado, opresor. O sea, le tienen una fobia a todo lo que sea papá, ¿verdad? Y sin embargo, quieren volver a la mujer parásita y súbdita del peor papá de todos, del más cruel y el más corrupto, del más abusivo y manipulador, que es papi Estado. Así de incongruentes. Y esta tipa, que llegó a ser primer ministro, que legalizó el aborto, descriminalizó la homosexualidad e hizo todo lo que los propios conservadores no tenían los huevos de hacer para enfrentarse a los socialistas, va a ser el estandarte de los conservadores. Pues no se los permito. Así como tampoco les permito que agarren al Che Guevara como la figurita cool, juvenil, para sacar a este continente del conflicto en el que vive. Entonces, ahí está el libro. Nosotros con Axel hemos pasado 4 años
buscando un progre, un comunista, un trotskista, un socialista, como se quieran llamar, que quiera debatir con nosotros el engaño populista. Hasta la fecha no lo hemos encontrado. El rejón se le rajó a Axel 2 horas antes de un programa de radio en España, a mí en Guatemala también, como 2 días antes de un debate se me rajó un izquierdista y paren de contar. Eso es todo lo que hemos tenido de debate, ¿ya? Con el progre, lo mismo. No he encontrado un solo socialista, izquierdista, comunista, lo que sea, que me diga voy a leer tu libro y lo voy a debatir. No lo hay. Y los conservadores se llenan la boca de ser más intelectuales y más estudiosos, y los argumentos, y qué horror esos marxistas que cómo insultan. ¡Ja! Escriban un libro como este y me cuentan quién insulta más. O sea, es la misma vara. Pero yo espero, como ellos dicen que sí están abiertos al debate y al fundamento histórico, que entonces este libro sirva para que debatamos. Y como les repito, esto se trata de cultura. Y ese es mi último capítulo. Es cultura. Y los marxistas se la están llevando. No es marxismo cultural, es que hay un escenario que se llama cultura, donde todas las ideas compiten. Y resulta que los marxistas están ganando. ¿Por qué? Porque se han disfrazado con la bandera gay, con la bandera de la mujer, con la bandera de la ecología, del pacifismo, y salen entonces a venderle propuestas mediocres a muchachitos que no leen historia ni economía, ¿ya? Esa es nuestra realidad. Y nuestra realidad también es que los millennials y la generación Z y la generación Pi, Alfa o lo que venga después, quién sabe cómo se va a llamar, somos la generación menos clasista, menos machista, menos sexista, menos nacionalista, menos racista que la humanidad ha concebido jamás. Entonces yo no veo un futuro donde la juventud se vuelva más religiosa, más homofóbica, más nacionalista, ni más machista. No lo veo. No veo que la tendencia hacia el conservadurismo se vaya a dar. Siempre que haya orden espontáneo, ¿va? Porque con imposición ya sabemos cómo va la historia. Entonces, si la humanidad no se está moviendo hacia parámetros conservadores y los libertarios seguimos de pendejos, regalándole nuestras ideas a los conservadores para que ellos lleguen al poder y las engaveten, prepárense para vivir en el socialismo del siglo XXII, del siglo XXIII y del siglo XXIV. Porque no lo veo. O sea, no veo que en la batalla cultural el conservadurismo tenga las herramientas para poder hacerle una contraparte al marxismo cultural. Tal vez me equivoco, pero por eso que se dé la libre competencia. Let the games begin. Muchísimas gracias.